Nunca pensé que su maldad pudiera llegar tan lejos. Sabía que Vera no me soportaba, pero siempre creí que detrás de esa frialdad calculada había al menos algo de humanidad. Estaba equivocada. Era un día caluroso, sofocante, y el aire dentro de la casa parecía aún más pesado con la ausencia de Daniel. Él había salido apresuradamente esa mañana, enviado por su propia madre para resolver un problema en una de las granjas vecinas. Algo parecía estar mal, pero no tenía fuerzas para cuestionarlo. Con 8 meses de embarazo, hasta respirar era un esfuerzo. Cuando se rompió la fuente, el pánico me sorprendió. El líquido caliente escurría por mis piernas y un dolor agudo se extendió por mi barriga. Me aferré a la mesa para no caer, gritando por ayuda. Fue cuando ella apareció. Sus pasos resonaban fríos por el pasillo. Mi fuente se rompió. «Por favor, ayúdame», imploré, con la voz temblorosa. Ella me miró. Durante unos segundos, los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando cada posibilidad. Entonces, para mi alivio, me sujetó del brazo. Pensé que me llevaría al coche directo al hospital, pero en lugar de eso, su agarre se hizo más firme y cruel. «Ven conmigo», dijo con un tono de voz que heló mi sangre. Me arrastró fuera de la casa, ignorando mis súplicas. Mis piernas estaban temblorosas. El dolor creciente me robaba el aliento. Cuando me di cuenta de hacia dónde me llevaba, mi corazón se hundió. El granero, ese lugar que Daniel siempre decía que estaba desactivado, usado solo para guardar herramientas oxidadas. «Vera, ¿qué estás haciendo? Necesito un médico», grité. Pero ella no respondió. Cuando llegamos, abrió la puerta de un golpe y me empujó. Allí caí al suelo de tierra fría, el polvo subiendo y adhiriéndose a mi piel sudorosa. Antes de poder levantarme, escuché el clic de la tranca. «Es difícil que tu hijo sobreviva», lo dijo con tanta calma, como si fuera solo una observación casual. Luego, sus pasos se alejaron, dejándome sola en la oscuridad. Intenté gritar, pero mi voz se perdía en el vacío que me rodeaba. El granero era asfixiante. El olor a moho y madera podrida me hacía sentir náuseas. Me arrastré por el suelo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme, pero todo lo que encontré fueron herramientas viejas y tablas rotas. El frío comenzó a apoderarse de mí, arrastrándose por mi piel como si fuera parte de la oscuridad. Con el paso de las horas, la desesperación me consumía. El hambre me dolía en el estómago, pero era el miedo lo que me dominaba. Cada pequeño dolor en mi barriga parecía un recordatorio cruel de que mi hijo estaba luchando allí dentro, al igual que yo. No sabía si sobreviviríamos. Mis pensamientos se mezclaban entre lágrimas silenciosas y oraciones desesperadas. Fue entonces cuando escuché algunos pasos. Eran débiles, como si alguien dudara en cada movimiento. Mi cuerpo se congeló. ¿Sería Vera regresando para terminar lo que había comenzado? ¿O alguien que podría salvarme? Contuve la respiración, esperando lo que sucedería. Cuando la puerta chirrió al abrirse, mi vida tomó un giro que jamás podría haber previsto. La puerta chirrió al abrirse y la luz de una linterna deslumbró mis ojos. Todo lo que pude ver fue una silueta masculina alta, con ropa desgastada y una barba desordenada. El corazón me latió con fuerza, dividida entre el miedo de que fuera Vera o algún cómplice suyo, y la esperanza de que quizás alguien estuviera allí para salvarme. «¿Estás bien?» La voz era grave, cargada de duda. Dio un paso hacia adelante, inclinando la cabeza, como si quisiera entender qué estaba pasando. «Estás herida. Mi suegra me encerró aquí», susurré, sintiendo la garganta seca. El dolor en mi barriga empeoraba cada segundo. «Estoy embarazada». Se me rompió la fuente. Trataba de explicarme, pero antes de poder decir algo más, una ola de dolor cortante atravesó mi cuerpo. Grité involuntariamente, agarrándome al suelo, incapaz de moverme. «Tranquila, tranquila». Corrió hacia mí, dejando la linterna en el suelo para que la luz iluminara el entorno. «¿Estás de parto?» Su expresión cambió, los ojos bien abiertos, pero no de pánico.
Era algo más complejo, como si se estuviera preparando para hacer algo inevitable. No, no aquí. Gemí. Lágrimas corrían por mi rostro. No puedo, no puedo. No tienes elección, muchacha. Se arrodilló a mi lado con una voz que de repente adquirió firmeza. Escucha, yo ya he hecho esto antes. Va a salir bien, pero necesitas confiar en mí. Lo miré incrédula. ¿Ya lo ha hecho antes? ¿Cómo? No importa ahora. Respondió sacando un cuchillo pequeño del bolsillo y limpiándolo con un pedazo de tela mientras hablaba. Lo que importa es que te voy a ayudar. Respira hondo y escúchame. Vamos a traer a este bebé al mundo. Mi cuerpo estaba tomado por el pánico y el dolor, pero su voz tenía una extraña autoridad, una calma que parecía contradecir su apariencia desgastada. Miguel. Así se presentó entre las instrucciones, apresuradas. Actuaba como si estuviera en su elemento, como si hubiera nacido para lidiar con el caos. Improvisó una cama con heno y el abrigo que llevaba. Ahora escúchame. Cuando sientas la próxima contracción, empuja con todo lo que tengas. El tiempo parecía dilatarse. Las contracciones venían como olas de dolor avasalladoras, cada vez más fuertes. Miguel hablaba conmigo todo el tiempo, dando instrucciones claras, firmes, pero llenas de un cuidado que no esperaba de un extraño. Lo consigues, Elisa. Solo una vez más. Respira hondo. Ya casi está. Y entonces, en medio de mi grito más fuerte, el sonido de un llanto agudo llenó el granero. El alivio y la emoción me invadieron al mismo tiempo. Lágrimas calientes corrían por mi rostro mientras Miguel sostenía a mi bebé con las manos firmes y callosas. «Es un niño», dijo con una sonrisa que suavizó su rostro endurecido. Limpió al bebé con un pedazo de tela limpia y lo envolvió en el abrigo antes de colocarlo en mis brazos. «Fuiste increíble». Mientras sostenía a mi hijo, aún sin creer que estuviera allí, Miguel se sentó a mi lado. «Ahora necesitamos salir de aquí. Vera no va a detenerse, pero te prometo que mientras yo esté aquí, nadie te tocará». Y por un instante, mientras miraba a ese hombre misterioso y al bebé en mis brazos, sentí que tal vez tenía razón. El llanto de mi bebé fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Por un momento, mientras lo sostenía en mis brazos, todo el miedo y la desesperación desaparecieron. Era pequeño, perfecto, su piel rosada y cálida contra la mía. Pero esa burbuja de paz no duró. Una voz dentro de mí susurraba sin cesar que Vera no se rendiría tan fácilmente. Necesitaba escapar de allí antes de que se diera cuenta de que había sobrevivido. Miguel estaba agachado frente a mí, limpiándose las manos con lo que quedaba de un trapo ya sucio de tierra y sudor. Me miró con una expresión que mezclaba alivio y alerta. «Necesitas descansar, pero no podemos quedarnos. Aquí, si Vera descubre que el bebé nació, no se detendrá hasta terminar lo que comenzó». Sus ojos oscuros tenían algo que no podía descifrar. No era solo preocupación. También había rabia, algo antiguo y profundo. Pero en ese momento no había tiempo para preguntas. Solo podía sentir, aunque mi cuerpo gritaba por agotamiento. «Ya lo has hecho antes, ¿verdad?», pregunté, mi voz casi un susurro. «Ayudar a alguien a dar a luz». Desvió la mirada por un instante, como si esa pregunta ya lo incomodara. «Pero no importa ahora. Lo que importa es salir de aquí vivos». Él evitó los detalles, pero había algo en su respuesta. Un peso en sus palabras que me decía que esa historia sería importante. Miguel se levantó y comenzó a reunir lo poco que podría ser útil. En el granero encontró un viejo saco de estopa y lo improvisó como una manta extra para mí y el bebé. Cuando terminó, extendió la mano hacia mí. «¿Puedes caminar?». Moví la cabeza, tratando de ignorar el cansancio que pesaba como un ancla en mi cuerpo. Con cuidado, sostuve a mi hijo contra el pecho y me apoyé en él. Cada paso parecía un desafío, pero la necesidad de proteger a mi bebé era más fuerte que el dolor. Afuera, el aire nocturno era helado, cortante.
La luz pálida de la luna iluminaba el camino entre los campos mientras Miguel me conducía lejos de la casa principal. Miré hacia atrás, hacia la silueta oscura de la finca. Era un lugar que debería haber sido mi refugio, pero ahora parecía una prisión, una trampa. ¿A dónde vamos?, pregunté, tratando de seguir sus pasos rápidos. Tengo un lugar no muy lejos de aquí, una vieja cabaña abandonada en el borde del bosque. Es el único lugar que se me ocurre ahora. Habló sin mirar atrás, centrado en el camino mientras caminábamos. El cansancio comenzó a consumir mis fuerzas. Mis brazos dolían de sostener al bebé y mis pies arrastraban por el suelo duro. Miguel lo notó y se detuvo, girándose hacia mí. «No vas a aguantar así. Déjame cargarlo». Mi instinto inmediato fue protegerlo, pero algo en el tono de Miguel me convenció. Se quitó el abrigo y envolvió cuidadosamente a mi hijo antes de sostenerlo en sus brazos, con una delicadeza que parecía contradecir su exterior rudo. «Tú eres más importante ahora», dijo. «Si caes, él también está en peligro». Finalmente, la cabaña apareció ante nosotros, una estructura pequeña y desgastada por el tiempo. Miguel abrió la puerta con un empujón y rápidamente hizo un pequeño espacio en el suelo para acomodarnos. Encendió un pequeño fuego con ramitas y el calor finalmente trajo algo de consuelo a mi cuerpo agotado. «¿Por qué me estás ayudando?», pregunté, observando mientras él acunaba al bebé. No era solo curiosidad. Necesitaba entender por qué alguien, especialmente alguien que parecía cargar sus propios demonios, arriesgaría tanto por una desconocida. Me miró durante un largo momento antes de responder. «Porque sé lo que es ser destruido por alguien como Vera. Y sé que ella solo, para cuando no queda nada». Sus ojos se oscurecieron, como si reviviera algo doloroso. «Pero esta vez ella no va a ganar». Miguel me devolvió al bebé y lo sostuve fuerte, sintiendo mi corazón calmarse por un instante mientras miraba el fuego. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Ya no podía huir de lo que estaba pasando. Vera no solo intentó quitarme a mi bebé, intentó borrar mi existencia, y eso no lo podía perdonar. Mientras el calor del fuego danzaba en las sombras de la cabaña, una idea comenzó a formarse en mi mente. No sabía cómo, pero necesitaba asegurarme de que Vera nunca más lastimara a nadie. Y Miguel, con su ira contenida y sus historias no contadas, parecía tener las respuestas que necesitaba. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté, mi voz firme a pesar del cansancio. Me miró, con una mirada decidida en los ojos. «Ahora planeamos cómo vamos a derribarla». Y en ese momento me di cuenta de que mi lucha recién comenzaba. Miguel se levantó en medio de la noche, alimentando el fuego con más ramitas. Lo observé en silencio, el bebé acurrucado en mis brazos, respirando rítmicamente. Mi mente estaba tan abrumada que el sueño parecía imposible. La idea de regresar a esa finca, de enfrentar a Vera nuevamente, hacía que mi estómago se revolviera, pero sabía que tenía que encontrar una manera de acabar con eso. No por mí, sino por el bebé que ahora dependía de mí para todo. «Aún no me has contado por qué odias a mi suegra». Rompí el silencio, mi voz baja pero firme. Miguel giró la cabeza hacia mí, sus ojos reflejando el brillo del fuego. Por un momento pensé que iba a ignorar la pregunta. ¿Por qué ella me quitó todo? Se sentó en el suelo, apoyando los codos en las rodillas. Yo era un hombre común, trabajando la tierra, construyendo mi vida. Tenía una esposa, un hijo pequeño, y creía que el trabajo duro era suficiente. Pero Vera es como veneno. Me acusó de robo, falsificó pruebas y destruyó mi reputación. Terminé en prisión por algo que nunca hice, y cuando salí, mi esposa se había ido, llevándose a mi hijo. Nunca más los vi. Tragué saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Miguel no solo me estaba ayudando, él también tenía una herida abierta que Vera le había causado. ¿Y nunca intentaste vengarte? Intenté, respondió, la voz baja, casi un susurro. Pero Vera es astuta, tiene influencia, dinero
y sabe manipular a las personas a su alrededor. No tenía forma de luchar contra ella, hasta ahora. Sus ojos encontraron los míos. Y en ese momento me di cuenta de que él veía en mí una oportunidad para corregir los errores del pasado. ¿Y cómo crees que podemos derrotarla? Ella controla todo, Miguel, incluso a Daniel, mi esposo. Mi voz falló al mencionar su nombre. Pensé en él, en lo ciego que parecía, las manipulaciones de su propia madre, o tal vez solo prefería ignorarlas. Miguel movió la cabeza. Ella cometió un error esta vez. Sobreviviste. Es más que eso. Ahora tenemos algo que puede acabar con ella. Señaló su mochila, de donde sacó un paquete de papeles desgastados. Estos documentos son la clave. Prueban sus esquemas, fraudes, sobornos e incluso acusaciones falsas como la que arruinó mi vida. Pero eso no es suficiente, argumenté. Vera sabe cómo escapar. Siempre lo ha sabido. Por eso necesitamos más. Necesitamos que ella confiese. Miguel me entregó algo pequeño y metálico, un grabador antiguo, y tú serás el cebo. Mi respiración se aceleró. Yo. ¿Quieres que regrese a esa casa? ¿Sabes lo que hizo conmigo? ¿Y si lo intenta de nuevo? Miguel puso una mano firme en mi hombro, mirándome con una seriedad que me hizo estremecer. Ella lo intentará, pero esta vez no estarás sola. Yo estaré allí, lo suficientemente cerca para entrar. Si algo sale mal, lo que grabemos será suficiente. La policía finalmente tendrá lo que necesita para derribarla. Mi mente giraba con el peso del plan. La idea de enfrentar a Vera me aterrorizaba, pero Miguel tenía razón. No podíamos seguir huyendo. No podíamos dejarla salir impune. Miré a mi hijo dormido en mis brazos y sentí algo crecer dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. Está bien, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Vamos a acabar con esto. Miguel asintió, satisfecho. Mañana, al amanecer, regresaremos a la finca. Solo necesitas hacer que ella hable. Yo me encargaré del resto mientras la noche avanzaba. Ensayamos cada paso del plan, discutiendo todos los posibles escenarios. El miedo aún estaba allí, pero ahora estaba acompañado de algo más fuerte: determinación. Cuando llegó la madrugada, me envolví en una manta delgada, pero no pude cerrar los ojos. La luz tenue del fuego iluminaba el rostro de Miguel, que observaba la oscuridad del bosque como un centinela incansable. Sabía que el día siguiente cambiaría nuestras vidas para siempre, y, en lo profundo de mi corazón, rezaba para que esta vez Vera finalmente pagara por lo que hizo. El sol apenas había nacido cuando Miguel y yo nos acercamos a la finca. Cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más fuerte. Las sombras de los árboles a nuestro alrededor parecían extenderse como manos, tratando de sujetarme. Miguel caminaba al frente, tranquilo y calculado, mientras yo sostenía a mi bebé contra el pecho, sintiendo su respiración tranquila, lo que me daba valor. «¿Recuerda el plan?», murmuró Miguel, deteniéndose antes de que llegáramos a la casa. Se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. «Necesitas hacer que ella hable. No tengas miedo de provocarla. Ella es orgullosa, y su orgullo será su ruina», asentí. Aunque mis manos temblaban, sabía que la seguridad de mi hijo y el peso de la justicia dependían de mí. Miguel me entregó el grabador, ahora escondido bajo la manta que cubría a mi bebé. «Estaré cerca», añadió. «Si algo sale mal, entro yo». El camino hasta la puerta parecía infinito. La madera vieja crujió cuando toqué, y segundos después escuché pasos viniendo desde el interior de la casa. Entonces la puerta se abrió, revelando a Vera. Su rostro se retorció en una mezcla de sorpresa y rabia. «Tú». La palabra fue escupida como veneno. «Sí», respondí, manteniendo mi voz firme. «Pensé que te gustaría saber que no lograste deshacerte de mí ni de tu nieto». Sus ojos bajaron hacia el bebé en mis brazos y por un momento vi algo diferente en su expresión.
No era alegría ni preocupación, sino una rabia profunda, casi animal. «Deberías estar muerta», murmuró antes de recomponerse. «Entra». Caminé hacia adentro, sintiendo el peso de su mirada en cada paso que daba. Vera cerró la puerta con fuerza y me siguió hasta la sala. El aire allí parecía más denso, como si cargara con la esencia de todas las manipulaciones y crueldades de ella. Me senté en una silla, ajustando al bebé en mis brazos mientras ella permanecía de pie, mirándome desde arriba. «¿Qué quieres, Elisa?». Cruzó los brazos, su voz cargada de desprecio. «Quiero que admitas lo que hiciste», respondí, mi tono calmado, pero con una fuerza que ni yo sabía que tenía. «Quiero que digas en voz alta cómo intentaste matarme, cómo encerraste a una mujer embarazada en el granero para que muriera». Vera se rió, una risa seca y sin humor. «¿Crees que puedes venir aquí a acusarme? ¿Crees que alguien va a creer en la palabra de una niña desesperada?». La ira comenzó a burbujear dentro de mí, pero sabía que debía controlarla. «Nadie necesita creerme, Vera, solo en ti, porque sé que no puedes evitar jactarte». Ella se acercó, los ojos entrecerrados, y supe que había tocado el punto correcto. «¿Y por qué debería jactarme, Elisa? ¿Por hacer lo que era necesario? ¿Por haber intentado proteger a mi familia de un parásito como tú? ¿Proteger a tu familia, encerrando a la madre de tu nieto para que muera? ¿Qué clase de persona hace eso?». Mi voz subió, las palabras llenas de dolor e indignación. «Hice lo que cualquiera haría para proteger lo que es suyo», respondió, y su voz subió, casi como si estuviera justificando sus acciones consigo misma. «No mereces ser parte de esta familia. No mereces, Daniel. Y ese bebé sería mejor que nunca hubiera nacido». Mi respiración se detuvo. Sus palabras eran peores de lo que había imaginado, pero fueron exactamente lo que necesitaba. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la sala se abrió con estruendo y Miguel entró, seguido por la policía. Vera se congeló, su mirada oscilando entre sorpresa y furia. «¿Qué es esto?», gritó, pero su voz ya no tenía el mismo tono de autoridad. Uno de los policías mostró una orden de registro mientras Miguel sacaba el grabador escondido bajo la manta. Lo encendió y la voz de Vera resonó en la sala, confesando todo. «No pueden hacer esto», gritó, intentando avanzar, pero uno de los policías la detuvo. «Yo soy Vera Velázquez. Ustedes no tienen idea de quién soy. En realidad, sabemos exactamente quién eres», respondió Miguel, con voz firme. Me miró, un brillo de alivio en sus ojos. «Y ahora todos también lo sabrán». Mientras Vera era esposada y llevada fuera, sentí una ola de emociones invadirme. Alivio, rabia, tristeza y algo más difícil de definir. Finalmente, esa pesadilla estaba llegando a su fin. Pero sabía que aún había algo que debía enfrentar. Cuando me giré, Daniel estaba allí, parado en la puerta, con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Acababa de llegar y había sido testigo de todo. Era hora de una última verdad. El silencio después de la partida de Vera era casi ensordecedor. La casa, que antes parecía un laberinto de sombras, ahora estaba vacía, sin el peso de su presencia opresiva. Miguel y yo permanecíamos en la sala, mi hijo dormido tranquilamente en mis brazos. Daniel, que se había ido sin decir una palabra, finalmente reapareció. Su rostro estaba marcado por una mezcla de angustia y confusión. «Ella era mi madre», comenzó, con la voz quebrada, «pero no la reconozco por lo que hizo. Todo lo que siempre decía es que lo hacía por la familia, por el legado, y ahora me doy cuenta de que destruyó más vidas de las que construyó». Miguel estaba apoyado en la pared, con los brazos cruzados, observando todo en silencio. Había algo diferente en su expresión, como si estuviera esperando el momento adecuado para hablar. «Daniel», dijo finalmente, con voz firme, «crees que conoces a tu madre, pero hay mucho más que necesitas saber sobre quién era realmente ella, y sobre mí». El aire en la sala parecía volverse más denso. Daniel lo miró, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». Miguel suspiró y se apartó de la pared,
sentándose en una silla cercana. Por un momento, parecía casi reacio, como si revelar la verdad fuera tanto un alivio como una carga. No soy solo un hombre que ella destruyó. Soy su tío. Mi respiración se detuvo. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Daniel quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. Ella nunca habló de mí. No, claro que no. Vera siempre fue buena para borrar a las personas que amenazaban su dominio. Soy el hermano menor de ella. Crecimos en esta misma finca, pero siempre fui su opuesto. Donde ella veía poder, yo veía codicia. Cuando comencé a cuestionar sus decisiones, las cosas cambiaron. Miguel se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. Ella me incriminó, me arrastró por el barro porque sabía que no era una pieza que pudiera controlar. Cuando fui preso, me borró de la historia de la familia. Para ti y para el resto del mundo, nunca existí. Daniel movía la cabeza lentamente, como si estuviera tratando de juntar las piezas. Yo no. Nunca supe. Ella nunca habló sobre hermanos. Nunca. Miguel se rió amargamente. Claro que no. Para ella, yo era solo una amenaza, pero ahora, con todo lo que ha pasado, sabía que tenía que regresar. No solo para exponer lo que ella me hizo, sino para ayudar a Elisa, porque al ver lo que estaba haciendo con tú y tu familia, era como revivir el pasado. Estaba atónita, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Tenía sentido, de alguna manera. La intensidad de Miguel, su determinación de derribar a Vera, no era solo por justicia, era personal. ¿Y por qué nunca dijiste nada antes?, pregunté, mi voz más alta de lo que esperaba. ¿Por qué esperar hasta ahora? Miguel me miró, sus ojos llenos de algo que parecía culpa. Porque no sabía si ustedes me creerían. Y después de todo lo que perdí, necesitaba probar que ella no era invencible. Ahora que está presa, puedo contar la verdad. Daniel pasó sus manos por su rostro, como si estuviera tratando de absorber todo eso. Eso cambia todo, murmuró. Eres mi familia, pero nunca supe de eso. Y ahora todo lo que creía saber sobre mi madre era una mentira. Miguel puso una mano en su hombro. Aún tienes la oportunidad de ser diferente, Daniel. La oportunidad de construir algo real, algo que ella nunca pudo. No dejes que sus elecciones definan quién eres. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era vacío, sino lleno de comprensión. Finalmente, Miguel se levantó, tomando su mochila. Mi parte está hecha, dijo, mirándome y luego a Daniel. Me voy, pero ustedes dos tienen un futuro por delante. Aprovechen eso. Espera, dijo Daniel, con voz firme. Eres parte de esta familia, Miguel. Puede que no lo creas, pero quiero que sepas que, al menos para mí, eso significa algo. Miguel se detuvo en la puerta, con una leve sonrisa, apareciendo en su rostro cansado. Tal vez algún día, Daniel. Por ahora, ustedes tienen una nueva vida que construir. Cuida de ella, cuida de este bebé. Eso es todo lo que importa. Y con eso se fue, desapareciendo en la suave luz del amanecer. Mientras miraba a Daniel, me di cuenta de que, por primera vez, parecía libre. Libre de las mentiras de su madre, libre para finalmente ser el hombre que siempre quiso ser. En cuanto a mí, sabía que mi camino aún sería difícil, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Miré al bebé en mis brazos y sentí algo nuevo, la certeza de que el pasado no nos definiría. Era el comienzo de una nueva vida para todos nosotros.